Cada noche, cuando apagas la luz y te sumerges en la oscuridad de tu habitación, hay un elemento que podría estar interfiriendo profundamente con tu descanso, con tu energía e incluso con tu mente: el espejo. No es solo una superstición, ni una historia sacada de los cuentos antiguos. Detrás de esa superficie brillante se esconde algo mucho más profundo y desconocido de lo que la mayoría imagina. Dormir con un espejo frente a la cama no solo tiene implicaciones psicológicas o estéticas, sino que, según las enseñanzas esotéricas de Samael Aun Weor, representa una puerta abierta a planos invisibles, una conexión directa con fuerzas que no siempre son positivas. Puede parecer inofensivo, decorativo, incluso práctico. Pero si sientes que tu descanso no es reparador, que te despiertas con ansiedad, que sueñas cosas inquietantes o que te levantas con una sensación extraña difícil de explicar, quizá no estés solo en tu habitación. Muchas culturas antiguas, desde Oriente hasta América, ya advertían sobre los espejos como elementos que no pertenecen al mundo de los sueños. Según Samael Aun Weor, el espejo puede actuar como un canal, un portal que refleja más que tu imagen física y que puede atraer entidades, energías o pensamientos que no son tuyos. Tal vez lo has sentido sin saber cómo nombrarlo. Tal vez lo has ignorado por costumbre o por falta de información. Pero todo empieza con una sospecha, con una incomodidad silenciosa que no puedes explicar. Y esa incomodidad puede tener nombre: el espejo frente a tu cama. Si alguna vez te has preguntado por qué tus noches no son tan tranquilas como deberían, esta información puede cambiar por completo la forma en que ves tu propio dormitorio. Ahora dime tú, ¿qué tan seguido miras tu reflejo antes de dormir? Escribe en los comentarios: yo no duermo con portales abiertos. Para comprender la profundidad de lo que implica dormir con un espejo frente a la cama, primero debemos adentrarnos en lo que Samael Aun Weor plantea sobre la naturaleza energética y espiritual del ser humano. Según sus enseñanzas gnósticas, el sueño no es simplemente una desconexión biológica del cuerpo físico, sino un viaje del alma hacia otras dimensiones. Durante el sueño, nuestra conciencia se desprende parcialmente del cuerpo y navega en lo que él denomina el mundo astral. Es en este plano donde se desarrollan muchas experiencias que a veces recordamos como sueños, visiones o incluso pesadillas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver un espejo con este proceso? Mucho más de lo que parece. Un espejo no es simplemente un objeto inerte, sino una superficie que refleja no solo la luz, sino también energías. Para Samael, los espejos tienen la capacidad de absorber y proyectar vibraciones, tanto positivas como negativas, dependiendo de su orientación, de quien los use y, sobre todo, de su ubicación dentro del espacio personal. Cuando colocamos un espejo frente a la cama, estamos ubicando un elemento que tiene potencial de interferir directamente con ese desprendimiento astral. Se crea una especie de eco energético en el que la conciencia, al salir, puede quedar atrapada, desviada o incluso influenciada por las proyecciones que ese espejo contiene. Es como si intentara salir por una puerta mientras alguien sostiene un espejo frente a ti. Podrías confundirte, desviarte o incluso regresar creyendo que no ha salido. Lo más inquietante es que, en muchos casos, las personas no se dan cuenta de esta interferencia porque lo perciben como insomnio, ansiedad nocturna, sueños repetitivos o sensaciones de presencia. No son alucinaciones, sino percepciones reales desde el plano astral que nuestro cerebro traduce como símbolos, imágenes o emociones. Además, Samael Aun Weor señala que los espejos pueden retener energías acumuladas de personas, emociones y experiencias que han sido reflejadas en ellos. Si ese espejo ha sido testigo de discusiones, angustias o pensamientos negativos, es muy probable que esa vibración siga presente, impactando sutilmente en quien duerma cerca de él. Por eso, no basta con limpiar el espejo físicamente. Es necesario hacer una limpieza energética, aunque lo más recomendable según estas enseñanzas es no tener espejos frente a la cama en absoluto. El alma necesita libertad para viajar, moverse y regresar sin obstáculos.
Necesita un entorno de silencio energético, de neutralidad, de recogimiento. El espejo interrumpe esa paz. Ahora piensa en esto. ¿Alguna vez has tenido un sueño en el que te ves a ti mismo dormido? ¿Has sentido que algo te observa mientras duermes, aunque estés solo? Muchos relatos coinciden en esa sensación incómoda. No es coincidencia, no es paranoia, es energía que se mueve, y el espejo puede estar amplificándola sin que lo sepas. Y aunque algunos dirán que estas ideas pertenecen al mundo de lo oculto o lo esotérico, no se pueden negar las experiencias de miles de personas que han sentido un cambio real en su descanso al retirar los espejos de su habitación. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que hay algo más allá de lo evidente. Y si lo has vivido, tienes que contarlo. Escribe en los comentarios: yo también sentí la mirada del reflejo. Tu experiencia puede despertar la conciencia de otros que aún no comprenden por qué sus noches se sienten tan extrañas. Hay algo profundamente simbólico en la manera en que los espejos han sido tratados a lo largo de la historia. No es casualidad que muchas culturas antiguas los consideraran portales, herramientas de adivinación o incluso objetos prohibidos en ciertos rituales. Para Samael Aungüe, esto no es simple superstición ni mito sin fundamento. Él enseñaba que el espejo tiene una relación directa con el doble astral, una especie de reflejo energético de nuestro cuerpo físico que opera en planos más sutiles. Cuando dormimos, ese doble se activa, y si frente a él hay un espejo, su reflejo puede fragmentarse, distorsionarse o quedar atrapado en una especie de bucle energético. No se trata de poesía, sino de una interpretación esotérica que vincula directamente la disposición del entorno con el equilibrio del alma. Muchos no lo saben, pero en ciertas tradiciones esotéricas el espejo se cubre por completo durante la noche o tras la muerte de alguien. La razón es clara. Se cree que el alma, al salir del cuerpo, puede perderse en ese reflejo, confundiendo el camino de regreso. Samael Aungüe va más allá y señala que este tipo de interferencias puede derivar en lo que llamaba desdoblamientos involuntarios o experiencias oníricas dirigidas por fuerzas externas. Imagina dormir frente a un espejo por años. Todas esas noches podrías estar siendo desviado de tu verdadero proceso onírico, acumulando confusión energética, recogiendo impresiones que no te pertenecen. Y eso, a la larga, puede derivar en desequilibrios emocionales, pérdida de claridad espiritual y una sensación constante de cansancio, incluso si has dormido 8 horas. No es raro encontrar personas que aseguran haber comenzado a tener sueños más serenos, más lúcidos o simplemente haber dormido mejor al retirar el espejo de su habitación. Es una decisión tan simple como poderosa. A veces creemos que necesitamos medicamentos, rutinas estrictas o tecnología para mejorar nuestro descanso, cuando en realidad el problema puede estar justo frente a nosotros, reflejando nuestras dudas cada noche. Samael insistía en que el entorno es una extensión del alma. Lo que colocamos a nuestro alrededor habla de nuestro estado interno, y si no somos conscientes de eso, corremos el riesgo de permitir que objetos comunes se conviertan en canales de interferencia. Pero hay algo más perturbador: la acumulación de imágenes en el espejo. Según esta visión esotérica, todo lo que se refleja en él deja una huella sutil. Tu rostro cansado, tus pensamientos antes de dormir, tus emociones del día, todo eso se imprime en la superficie energética del espejo. Esa acumulación actúa como un campo magnético que empieza a proyectar de vuelta no solo imágenes, sino emociones, estados mentales, fragmentos de experiencias. Por eso, muchas personas que tienen espejos frente a su cama reportan sensaciones de ser observadas, de tener sueños repetitivos o inquietantes, o de despertar súbitamente con la certeza de no haber estado solas. No hace falta tener fe ciega para considerar estas posibilidades. Basta con mirar alrededor y hacer memoria. ¿Te sientes realmente en paz en tu habitación? ¿Hay algo que te inquieta pero no puedes identificar? Tal vez es hora de actuar, no por miedo, sino por respeto a tu descanso y a tu energía. Despejar ese reflejo nocturno puede ser la diferencia entre un sueño reparador
y una noche llena de confusión invisible. Si alguna vez has sentido que el espejo guarda algo más que tu reflejo, déjalo por escrito. Escribe en los comentarios: mi descanso vale más que un reflejo. Alguien necesita leerlo. Cuando se habla de los efectos que un espejo puede tener en nuestra energía durante el sueño, muchas personas tienden a reducirlo a una cuestión estética o a interpretarlo como una superstición más. Pero si profundizamos en lo que Samael Aun Weor explica sobre los cuerpos internos del ser humano, descubrimos que esta interacción con el espejo va mucho más allá de lo visual. Samael enseñaba que el ser humano no está compuesto solo por su cuerpo físico, sino también por cuerpos sutiles que operan simultáneamente: el cuerpo vital, el astral, el mental y el causal. Durante el sueño, estos cuerpos se liberan en distintos niveles y el cuerpo astral, en particular, es el más activo en la dimensión de los sueños. En ese estado, somos increíblemente sensibles a los campos vibratorios, y un espejo puede alterar el flujo natural de esa energía, generando interferencias que afectan la claridad de nuestras experiencias astrales y el equilibrio de nuestras emociones al despertar. Un punto fundamental que Samael destaca es que el alma, al proyectarse durante el sueño, debe regresar de forma armónica al cuerpo físico. Cualquier distorsión energética, cualquier campo que funcione como un obstáculo o desviación, puede provocar que el retorno sea confuso o incompleto. Esto se traduce en sensaciones físicas como cansancio extremo al despertar, dolores de cabeza sin causa aparente o incluso episodios de parálisis del sueño, donde la conciencia vuelve al cuerpo antes que el sistema motriz. Los espejos, al reflejar no solo la imagen sino también la energía, pueden amplificar este desajuste. No es casualidad que quienes retiran los espejos reporten una notable disminución de este tipo de experiencias inquietantes. Otro aspecto que Samael señala y que suele pasar desapercibido es el impacto mental y emocional que el espejo provoca cuando refleja directamente el cuerpo dormido. Aunque no seamos conscientes de ello, el inconsciente sí lo percibe. El reflejo constante del cuerpo en estado de vulnerabilidad genera una especie de eco psicológico que puede alimentar estados de ansiedad, confusión o incluso autoobservación inconsciente. Dormir frente a un espejo es como dormir expuesto, como estar bajo una luz constante que registra y devuelve lo que encuentra. Y eso va desgastando poco a poco la tranquilidad que deberíamos sentir en ese espacio sagrado de descanso. Además, Samael Aun Weor hablaba de las entidades elementales y larvas astrales, formas de energía que se alimentan de emociones densas como el miedo, la tristeza o la rabia. Los espejos, según esta visión, pueden actuar como focos o puntos de atracción para estas entidades. Un espejo mal ubicado no solo capta energía, también puede atraer presencias que se nutren del desorden emocional que reflejan. Es por eso que muchas personas reportan ver sombras, movimientos o luces fugaces durante la noche, justo frente a sus espejos. No siempre es sugestión. A veces es percepción pura desde el cuerpo astral que detecta lo que los ojos físicos no ven. Entonces, la pregunta no es si el espejo es bonito, moderno o funcional. La verdadera pregunta es: ¿te está robando la paz mientras duermes? Porque si es así, entonces no vale la pena. Tu descanso, tu energía, tu estabilidad emocional y espiritual son mucho más importantes que cualquier elemento decorativo. El dormitorio debe ser un santuario, un lugar de recogimiento profundo, no un escenario para que las energías se fragmenten. Si estás leyendo esto y has vivido algo extraño relacionado con tu espejo, es momento de hablarlo. Escribe en los comentarios: ya no quiero reflejos que me quiten el alma. Porque a veces, una sola frase puede despertar a quien aún no ha abierto los ojos. Más allá de la dimensión energética y espiritual, hay un componente profundamente psicológico que Samael Aun Weor también reconoce en la presencia del espejo frente a la cama. El espejo no solo proyecta imágenes, también proyecta identidad. Representa, en muchos niveles, la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. Dormir frente a un espejo es dormir expuesto a tu propio reflejo, y eso,
incluso sin que lo notes conscientemente, puede generar una sensación persistente de vigilancia. Durante el día estamos acostumbrados a vernos, juzgarnos, analizarnos. Pero en la noche, ese juicio debería descansar. El inconsciente necesita liberarse del peso de la imagen, y el espejo frente a la cama impide ese proceso. Se convierte en un recordatorio constante de la forma, del cuerpo, del ego. Samael explicaba que uno de los objetivos del trabajo interior es precisamente trascender el ego, disolverlo, liberar la conciencia atrapada en las formas materiales. El espejo, en este sentido, actúa como una ancla que nos mantiene sujetos al mundo de la ilusión. Cuando duermes, no deberías llevar contigo tus preocupaciones, tus inseguridades ni tus miedos. Sin embargo, si el espejo es lo último que ves antes de cerrar los ojos y lo primero que ves al despertar, estás reforzando la identificación con una imagen limitada de ti mismo. Esto debilita la conexión con lo esencial, con lo profundo. Samael hablaba del ser como esa parte superior que trasciende lo físico. Para acercarse al ser, hay que silenciar el ruido mental y emocional. Y el espejo, por su naturaleza simbólica y energética, tiende a amplificar ese ruido en lugar de calmarlo. No es coincidencia que muchas personas que retiran los espejos de su cuarto comiencen a tener sueños más claros, meditación más profunda y una sensación creciente de ligereza interior. Existe también el factor del miedo. No el miedo irracional, sino ese que se activa de forma intuitiva cuando sentimos que algo no está bien. ¿Cuántas veces has evitado mirar un espejo de noche? ¿Cuántas veces has sentido que hay algo allí, aunque no sepas explicar qué? Ese instinto no es fantasía, es percepción sutil. Samael explicaba que en ciertos estados de sueño, especialmente en los más profundos, el alma puede llegar a percibir elementos que están más allá del plano físico, y los espejos, por su estructura energética, pueden actuar como portales a esas percepciones. No es necesario que creas en seres del más allá para notar la diferencia que se genera en el ambiente al cubrir un espejo o sacarlo del dormitorio. El alivio es casi inmediato. Es como si la habitación recuperara su equilibrio natural, como si algo que estaba cargado se apagara. Y si todo esto fuera poco, existe además la influencia que otras personas dejan en los espejos. Si el espejo que tienes fue de alguien más, si no sabes cuánta historia ha reflejado, entonces estás abriendo una puerta que ni siquiera sabes a dónde lleva. Los espejos antiguos, especialmente, pueden contener una carga vibratoria impresionante. No es solo cuestión de estética o antigüedad, es energía acumulada. Samael lo decía con claridad. Todo objeto guarda memoria vibratoria. Y un espejo, por reflejar constantemente, acumula más que otros. Por eso, cuando decides conservar uno, debe limpiarse no solo físicamente, sino también energéticamente, con intención, con métodos que purifiquen el campo vibratorio. La próxima vez que entres a tu habitación, no mires el espejo como un objeto decorativo más. Obsérvalo con atención. Pregúntate si su presencia aporta paz o si, en el fondo, hay algo en ti que se siente inquieto. Porque la verdadera armonía empieza donde terminan las distracciones, y el espejo, en muchos casos, es eso, una distracción disfrazada de estilo. Si tú también lo sientes así, déjalo claro. Escribe en los comentarios: prefiero la oscuridad del alma que el reflejo vacío del ego. Porque cuando uno despierta de verdad, ya no vuelve a dormir igual. Después de recorrer cada uno de estos aspectos, el energético, el espiritual, el emocional y el psicológico, queda claro que la presencia de un espejo frente a la cama no es un detalle menor. Es una elección que afecta profundamente al descanso, al equilibrio interno y a la conexión con dimensiones más sutiles de la existencia. Samael Aungwie no hablaba desde la superstición ni desde la fantasía, sino desde una visión precisa del funcionamiento oculto del ser humano y del universo que lo rodea. Él entendía que el descanso no es simplemente una pausa fisiológica, sino un proceso sagrado, un momento en el que el alma se libera, se recarga, se orienta. Y en ese proceso,
Cada elemento del entorno tiene un papel. El espejo, por su capacidad de reflejar y amplificar energías, puede convertirse fácilmente en una distorsión constante, una fuente de interferencia que impide ese viaje interior. Si al dormir nos vemos envueltos en sensaciones de incomodidad, pesadez o inquietud, si los sueños se vuelven caóticos, si el cuerpo amanece tenso aunque haya dormido muchas horas, quizá no estemos prestando atención a lo más simple, el lugar desde donde dormimos. El cuerpo puede estar en la cama, pero la conciencia no siempre está en paz. Y para alcanzar esa paz, es necesario revisar aquello que la perturba. En este punto, el espejo frente a la cama deja de ser solo un objeto y se convierte en un símbolo. El símbolo de todo lo que hemos permitido que se instale entre nosotros y nuestro descanso profundo. Es común que nos preocupemos por la calidad del colchón, por el ruido, por la temperatura de la habitación, pero muy pocos se preguntan cómo influyen los objetos que parecen inofensivos. Samael lo decía con claridad: los detalles son portales, y un espejo no es cualquier detalle. Es una puerta abierta a las vibraciones del inconsciente colectivo, a los residuos energéticos de nuestras propias emociones, a las entidades sutiles que se mueven donde encuentran canales activos. Por eso su ubicación debe ser pensada con cuidado, y su permanencia frente al lugar más vulnerable del hogar, la cama, debe ser, al menos, cuestionada. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con conciencia. Quitar el espejo no es solo una acción externa, es un acto de afirmación interior. Es declarar que nuestro descanso importa, que nuestra energía merece protección, que nuestra alma necesita libertad para moverse sin reflejos innecesarios. Puede parecer simple, pero quien lo ha hecho sabe que los cambios se sienten casi de inmediato. Más tranquilidad, menos sobresaltos nocturnos, mayor claridad mental al despertar. A veces el despertar espiritual comienza con los gestos más pequeños, y tal vez este sea uno de ellos. Ahora te toca a ti mirar tu espacio con otros ojos. Preguntarte si ese espejo que llevas años ignorando no ha sido, en realidad, el guardián silencioso de tus noches más turbias. Si después de escuchar todo esto sientes que algo resuena contigo, no lo ignores. Haz la prueba. Permite que tu dormitorio recupere su silencio y su misterio. Y si alguna vez dudas, recuerda esta frase: no todo lo que refleja, ilumina. Porque no siempre el reflejo te devuelve quién eres. A veces, solo muestra lo que debes soltar. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti busca respuestas más allá de lo evidente. No estás solo. Hay miles de personas que también han sentido esa inquietud silenciosa al dormir frente a un espejo, sin entender del todo por qué. Hoy, tal vez, hayas encontrado una explicación. Recuerda que lo invisible también influye, que el descanso es sagrado y que cada objeto en tu entorno tiene un efecto sobre tu energía. Si este video resonó contigo, compártelo con alguien que necesite verlo. Y sobre todo, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. ¿Has sentido algo extraño al dormir con un espejo frente a tu cama? ¿Te animas a probar el cambio? Deja tu huella escribiendo: rompo el reflejo, libero mi alma. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando lo que muchos prefieren ignorar.